Vamos a estudiar. Voy a decir de qué vamos a estudiar hoy. Hoy a la noche es Yom HaZikaron. Hoy a la noche Yom HaZikaron es el día del recuerdo de todos los soldados que fallecieron en las guerras. Y también todos los que fallecieron en ataques terroristas. Eso siempre se recuerda en Yom HaZikaron. Es hoy a la noche. Mañana a la noche, Yom HaShmaut, el día más, uno de los días más alegres que hay en Israel. Volvimos a tener la tierra de Israel después de 2000 años. ¿Cómo no vamos a estar contentos? Sobre todos estos temas tenemos que hablar, ¿está bien? Porque a veces hay versiones opuestas, o algunos dicen sí, hay que festejar, o dicen no, ¿cómo no? ¿Y qué? ¿El gobierno religioso? No, y bueno, ¿qué? Y eso es lo que festejo. Yo no festejo si el gobierno religioso. Yo festejo que tengo la tierra de Israel. ¿Entienden? Eso tenemos que analizar. Empezamos con humor. 3 chistes malísimos para empezar. 3 chistes malísimos para empezar. El primer chiste malísimo dice: mamá, en la escuela me dicen interesado. ¿Quién te dijo eso, Jaimito? Dame 10 pesos y te cuento. Pobre. Malísimo. Un día un señor pide limosna y un hombre que lo ve le dice: ¿por qué usted en vez de pedir limosna no se pone a trabajar? Y el pobre le dice: le pedí limosna, no consejos. Malísimo. Había una buena, pero tenía que mandar a WhatsApp. Bueno, el tercero, malísimo también. Un chiste. Un día cierta mujer registra la billetera de su esposo. Encuentra un billete, un billete de lotería en la billetera del esposo. Y le pregunta: mi amor, si tú te ganas la lotería, ¿vas a seguir queriéndome igual? Dice el marido: no sé, pero te voy a extrañar un montón. Me parece que no hacía de chicos. Malo, bueno, está bien. Bueno, después, si encuentran algún chiste más malo, les cuento. Vamos a empezar a estudiar. Le di una hojita. Y la hojita es un perek de Yehezkel. ¿Está bien? La hojita tiene un perek de Yehezkel que lo vamos a relacionar. En primer lugar, una comparación es Yehezkel 37. Yehezkel es un naví, ¿no? Es un profeta. Tenemos tres profetas grandes. ¿Cuáles son los profetas grandes? Nevim Rishonim. Yeshayahu, Irmiyahu y Yehezkel. ¿Está bien? Yeshayahu es Isaías. No, 3 navíes. Están los Nevim menores y los Nevim mayores. ¿Está bien? Además está el libro de Shmuel, Shmuelal, ¿está bien? Melahimales, Melahimel, pero está. Como Nevim grandes tenemos a Isaías, Yeshayahu, Irmiyahu. ¿Está bien? Irmiyahu. En español. Jeremías y Yehezkel, o traducen Ezequiel. ¿Está bien? Bueno. En una de las profecías de Yehezkel, eso es lo que quiero ver, profetiza la vuelta a la tierra de Israel. ¿Está bien? Acuérdense, hay 2 aquí muy importantes para ver el tema de Yom HaShmaut en Yehezkel. Capítulo 36 y capítulo 37. Esto voy a repetir un poquito, no voy a repetir nada de lo que vamos a ver porque el otro día di una clase en otro lado. Nada más algo chiquito que quería mostrarles desde adentro. ¿Tienen la hojita? Bueno. Estamos en... ¿Dejan todos los celulares? Todos los celulares. No, ella me está pasando una clase. Estaba pasando una clase para subirla al grupo. Ahí ya no. Pero después lo tratamos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Amén. Bueno, entonces si quieren ubicarse tenemos Yehezkel 37. ¿Está bien? A ver qué página tenemos. Les hice 2 lados, ¿no? O un lado solo. 2 lados. 2 lados les hice. Vamos al 895. ¿Está bien? 37 al principio. ¿Tienen? 895. Vamos en español. ¿Está bien? ¿Están concentradas? Sí. Bueno, pueden mirar para aquí. Dice así: estaba sobre mí la mano del Eterno. Dice que le viene la profecía a Ezequiel. Y el Eterno me llevó en un espíritu, en la traducción española. ¿Está bien? Vayanigeni betoja bika. Y me dejó en el medio del valle. Como que lo llevó en la nebúa y lo deja Yehezkel en el medio del valle. Le quiere mostrar algo en una nebúa. Que estaba lleno de huesos. Y ese valle estaba lleno de huesos. ¿A qué le muestra Yehezkel? Un valle lleno de huesos. ¿Está bien hasta acá? Sí. Y me hizo pasar junto a ellos. Le dijo: pasa. Y aquí que eran numerosísimos, muchísimos huesos en el gran valle. Y he aquí que eran muy secos. ¿Qué son huesos secos?
Más seco es más muerto, ¿no? Más seco es más como que no queda nada de vida. ¿Me siguen hasta acá? O sea, ¿qué es lo que está viendo él en esa visión? Un valle de un montón de huesos, Atzamot y Ebeshot. Huesos secos. Habla de muerte, ¿no? Sí. Y me preguntó, le pregunta a Shema y Ezequiel, Hijo del hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Le preguntan a él, estos huesos tan secos, ¿qué pensás? ¿Que pueden tener vida? Me hace pensar en qué principio de fe también, ¿no? Tejiat Hametim, ¿no? Resurrección de los muertos. Vamos a ver, si este texto entra para Tejiat Hametim, para resurrección, o algo más, que una vez lo dije. Vamos a ver. ¿Pueden vivir estos huesos? Y yo le respondí, oh Dios eterno, solo tú lo sabes. ¿Está bien? ¿Cómo lo ven ahí, Ezequiel? Contestando. Con humildad, ¿no? Con humildad, ¿no? Solo tú lo sabes. ¿Quién sabe todo? Hashem. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos. Me dijo, captura una nebuá sobre estos huesos, oh huesos secos, escuchad la palabra del Eterno. ¿Qué? Los huesos secos pueden escuchar la palabra de Hashem si son muertos. No escuchan nada. Así dice Dios, el Eterno, a estos huesos. A ver lo que dice Kadosh Baruj Hu. He aquí que haré que el aliento entre en vosotros y viviré. Dice, va a entrar vida a los huesos secos. Oh, tremendo milagro, ¿no? Una persona muerta es muerta. ¿Está bien? ¿Cómo se haga de algo muerto a algo vivo? ¿Pero qué dice Dios acá? De ahí va a salir vida. Nada que ver con zombies. Va a salir vida. Y haré crecer sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel. Carne, piel. Y os infundiré aliento de vida. Y viviréis. O sea, ¿qué está diciendo acá Kadosh Baruj Hu? Que esos huesos secos se van a convertir en personas vivas, ¿no? Sí. Y sabréis que yo soy el Eterno. ¿Qué quiere decir? Sabré que yo soy el Eterno. Y eso define, si dice, y sabré que yo soy el Eterno, esto es algo absoluto, como un juramento. Van a conocerme, así va a ser. Así profeticé, dice Ezequiel. Entonces yo profeticé lo que Dios me dijo. Como me fue ordenado, y cuando profetizaba, oí un ruido. De repente profetiza y escucho un ruido. Y aquí una conmoción. Todavía están los huesos secos, ¿eh? Y los huesos se reunieron. De repente el hueso se junta con otro hueso se junta con otro hueso. Tremendo, ¿no? Parece película de ciencia ficción. Y observé que había nervios sobre ellos. De repente empiezan a haber nervios. Es como que una persona está naciendo, ¿no? Está bien, pero vamos a ver qué se inventa. Y surgió la carne, de repente hay carne. Y fueron cubiertos de piel. Pero no había aliento en ellos. Ah, está fallando lo principal. Pero todavía estaba como un cuerpo, faltaba la vida. Entonces me dijo él, y entonces Hashem le dice, profetiza, al aliento, profetiza, dale, vamos que va a venir la vida. No está diciendo que Ezequiel les está dando vida, ¿eh? ¿Quién está haciendo el milagro? Hashem, nada más que Ezequiel está viendo esto en profecía y como que está participando. Profetiza al aliento, profetiza, hijo de hombre, y di al aliento de vida, o ¿está bien? ¿Cómo se traduce acá? Traduce aliento de vida. ¿Cómo está en Ibrit? ¿Quieren ver en Ibrit? Pasuk 9. El arruga. Vayomer elai inabé el arruga. Aliento de vida. Arruga yo hubiese dicho el espíritu. ¿No? Dile al espíritu, el espíritu de vida. Ruach Jaim. Vida. Ven de los cuatro vientos, o aliento, o ruach, y entra en estos muertos. Que entre el ruach en estas personas, para que vivan. Así profeticé como él me había ordenado, y el aliento vino a ellos. Y vivieron. Y vivieron. De repente empiezan a vivir. Y se pararon sobre sus pies. Entonces, un montón de personas que se paran. Constituyendo un ejército sumamente grande. Acá pregunta, ¿qué es un ejército de guerra? O no, un ejército acá es un grupo de personas gigantescos. ¿Entienden? La palabra Tsebaot también es grupo de personas. Y me dijo él, hijo de hombre, estos huesos, miren lo que dice acá, son toda la casa de Israel. ¿Por qué? Porque estos huesos muertos van a ser la casa de Israel. ¿Y por qué estaban muertos? ¿Y por qué la casa de Israel estaba muerta? ¿Cuándo la casa de Israel estuvo muerta? ¿Entienden mi pregunta? Sí. ¿Qué está profetizando Ezequiel? Esto Ezequiel lo está viendo hace 3.000 años, ¿eh? ¿Le exageré? 3.300, 2.500 años, más o menos. ¿Está bien? Hace 2.500 años y Ezequiel está viendo esto. Me preguntas qué significa, ¿no? Yo lo que quiero decir que esto tiene que ver con algo que
está pasando esta semana. ¿Por eso está bien? O tiene que ver con lo de esta semana. Y Ezequiel está viendo 2500 años lo que va a pasar en el futuro. Dice, estos huesos secos son la casa de Israel. He aquí que dicen, nuestros huesos están secos y nuestra esperanza, ¿van al otro lado? ¿Está perdida? ¿Está perdida? ¿Quién dice así? ¿Acaso estamos perdidos? Tenemos que pensar en una época que pensamos que estaba todo perdido. ¿Somos totalmente cortados? ¿No queda nada? Profetiza pues y diles, así dice Dios el Eterno. He aquí que abriré vuestros sepulcros. Voy a abrir vuestros sepulcros. Oh pueblo mío, os traeré, presta atención, os traeré a la tierra de Israel. O sea que está hablando algo que tiene que ver con muerte, pero tiene que ver que de repente resucitan y los traigo a la tierra de Israel. Tremendo, ¿no? Que Ezequiel esté viendo eso hace 2500 años. ¿Está bien? Y Ezequiel está viendo esto cuando estamos o en el exilio o antes del exilio. ¿Está bien? Está viendo que va a haber una resurgir. ¿Sigo? Y sabréis que yo soy el Eterno cuando haya abierto vuestras tumbas y os haya hecho salir de vuestros sepulcros, oh pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os pondré en vuestra propia tierra. ¿A dónde van a volver? A la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Eterno, he hablado y lo he cumplido, dice el Eterno. Ya tenemos una profecía extraordinaria que a mí me parece que en esta generación nosotros la vivimos. ¿Está bien? Vamos a ver a qué nos referimos. Les voy a dar otra hojita. Otra hojita les voy a dar, que es el artículo de Rabito, pero es, la verdad que lo estudié en otro lado, nada más quiero ver la última parte y quiero que me digan ustedes qué piensan. ¿Está bien? Ahí va. Va a ir para los dos lados. ¿Pueden mandar? ¿Entendieron? Es una profecía. A ver. ¿Qué piensan ustedes sobre qué? Ahí va la hoja, ¿eh? Ahí. ¿Cómo interpretan la profecía ustedes? No, dijimos que no poníamos el audio a propósito, ¿eh? Porque tienen Safek si funciona. Pero así graba mi voz directo. Ah. Hay Safek. Hay más que sé que también se graba todo lo que me dice. La filmadora estamos esperando a Rav Carmus que venga a decir lo que pasa aquí. Pero estamos en judaísmo vivo que hace grabar. ¿Está bien? ¿Tienen la hojita? ¿Seguimos? ¿Tienen la hoja? Va, ahora pregunto. ¿De qué ustedes piensan que está hablando la profecía de Ezequiel? Sí, quiero que participen. ¿De qué está hablando la profecía de Ezequiel? El retorno a él. Podría, si uno lo hubiese leído literalmente de huesos y muertes y reviven, chicas, ¿qué hubiese pensado? ¿De qué está hablando? ¿Qué hubiese pensado? De Tejiat Ametim, ¿no? Rambam dice, Maimónides, que la profecía de Tejiat Ametim está en Sefer Daniel, no en Sefer Yehezkel. La pregunta por qué dice eso, ¿no? Y dice que la profecía de Sefer Yehezkel es otro tema que representa otra cosa. ¿Lo podemos ver en el chat que representa otra cosa? ¿O no? O está hablando de Tejiat Ametim cuando las personas viven de nuevo. ¿Hay algún dato importante aquí? Cuando dice que van a resucitar y van a volver a la tierra de Israel. Volver a la tierra de Israel. Si fuese Tejiat Ametim, y las personas que están enterradas en Israel, reviven, claro, ya están en Israel, que es volver a la tierra de Israel. O sea que aparentemente esto está hablando de otro tema. ¿Entendieron? Bueno. No lo pueden relacionar con otra cosa, algo que sea algo muy muerto y de repente es muy vida. Volver a la tierra de Israel, ¿qué sería? ¿Qué sería volver a la tierra de Israel? ¿Qué sería lo que profetiza acá que van a volver a la tierra de Israel? Cuando les pone el viento. ¿En qué época pasa eso? Ahora. En el 48. Cuando volvemos. Pero ¿por qué empieza como que los huesos están secos y están remuertos? ¿De qué está hablando? Del holocausto. Está hablando del holocausto. ¿Hay algo más muerto? Huesos muertos. ¿Qué eran esos huesos muertos? Era como pensábamos. ¿Qué pensaban? Que el holocausto era el fin de nuestro, era el fin nuestro, ¿sí? Estábamos como en lo peor de lo peor de lo peor. ¿Están de acuerdo? Y de repente resurgimos, algo que nadie se podría... Y en solamente 45 termina la guerra y 48 tenemos la tierra de Israel. En 3 años volvemos después de 2000 años, o sea, después de estar en lo peor de lo peor de lo peor, que podemos decir, estamos en... ya está. De repente tenemos lo máximo. ¿Entienden? Tremendo, ¿no?
A ver si los quiero mostrar. ¿Tienen la hojita? Sí. Bajan ahí a donde dice y entonces en solo 3 años. ¿Tienen? Leo. Y entonces, en solo 3 años, que en términos de la milenaria historia judía es menos que un abrir y cerrar de ojos, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Cuánto es 3 años en los 3.500 años de la historia de Israel? Nada. Miren, ¿qué pasó en 3 años? El gran milagro que la Torá, ahora, otro lugar, ¿dónde la Torá profetiza que vamos a volver a la tierra de Israel? Acuérdense, de Barim 30. De Barim 30, Deuteronomio 30, ahí profetiza que Dios nos va a reunir de los confines de la tierra y nos va a volver a la tierra de Israel. Acá tengo otra profecía. Tengo la profecía de la Torá y tengo la profecía de Yehezkel. Y todos nuestros profetas habían prometido, hace tanto tiempo atrás finalmente ocurrió. ¿Qué habían prometido los profetas? Que vamos a volver a la tierra de Israel. Kibbutz Galuyot, el regreso del pueblo de Israel a nuestra tierra. Hashem literalmente, acá dice, ahora, pero ¿qué es lo que vio Yehezkel? Que se abrían las tumbas, ¿no? A ver cómo interpreta la profecía. Hashem literalmente abrió nuestras tumbas, nos sacó desde abajo de la tierra y nos trajo de regreso a la hermosa tierra de Israel. ¿Podemos decir que es el pshat de lo que dice Yehezkel? O sea, ¿se ve que es lo que está profetizando Yehezkel? Sí, ¿no? Entra bien. Exactamente con volver a la tierra de Israel en el 48. Miren lo que dice. Hace mucho tiempo, más de 2500 años atrás, el profeta Ezequiel, Yehezkel, tuvo una visión profética muy especial. En esta visión, capítulo 37, Hashem transportó a Yehezkel a un valle. Y en ese valle había huesos. Muchos huesos. Huesos humanos, huesos secos. Presta atención a esta frase. No hay nada más muerto que un hueso seco. Ezequiel lo vio y no dijo nada. Y entonces en esa visión Hashem le dijo, hijo de hombre, ¿crees tú que estos huesos podrán volver a la vida? Y Ezequiel, en una combinación de humildad, sorpresa y sentido común, responde, Hashem, solo tú puedes saberlo. Y entonces hubo un ruido ensordecedor. Habría que ver cuál es la metáfora de ruido ensordecedor. ¿Se te ocurre algo que tenga que ver con el holocausto y los Maús? No, ahí es como que de repente empiezan a revivir. No sé, son esos 3 años. El ruido es que se empieza a hacer ruido para volver a la tierra de Israel, o no sé, algo así. Y los huesos empezaron a moverse. Se juntaron con otros huesos y formaron esqueletos del otro lado. Y los esqueletos se revistieron de venas, nervios y carne. Y finalmente se cubrieron de piel. Ahora ya no eran huesos, sino cuerpos humanos. Pero sin vida. Habría que ver por qué están 2 fases, ¿no? Vieron que primero está el cuerpo y después viene el alma. Habría que ver como 2 fases para volver a la tierra de Israel. Cadáveres. Y entonces Hashem le dijo a Ezequiel, profetiza para que a estos cuerpos les llegue vida. Que se introduzcan estos cuerpos y que vuelvan a vivir. Y así fue. Y un hálito de vida ingresó en esos cuerpos y se pusieron de pie. Era un gran ejército muy numeroso. Y entonces Hashem le dijo al profeta Ezequiel, hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel. O sea que la profecía acá no está hablando de Tejiata Medina en el final de los tiempos. Está hablando de cómo vamos a volver a la tierra de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado. Esta frase, ¿la ven en el holocausto? Ellos dicen, nuestros huesos se han secado. Se ha perdido nuestra esperanza. ¿Cuándo pensábamos así casi? En los campos de concentración, ¿no? En los campos de concentración, que nos mataban y nos mataban. ¿No era como que se perdía nuestra esperanza? Sí. Hemos sido condenados a desaparecer. ¿No entra muy bien con el holocausto? Sí. Exacto. Por eso quiero que profetices y les digas al pueblo de Israel. Así dice Hashem Dios, he aquí que yo abriré vuestras tumbas. O sea, no va a ser el final. Y los levantaré de vuestras tumbas y los llevaré a la tierra de Israel. Es imposible, dice el Rabbi Yosef Bitton, no conectar esta intensa profecía con 1945 y 1948. Me parece fenomenal, ¿no? Como una profecía que, para demostrar las profecías que se cumplieron. Exacto. Ahora, miren esta frase. En 1945 estábamos condenados a desaparecer. Éramos huesos secos, o quizás peor, cenizas. Las cenizas, ¿no? Todos quemaban los cuerpos. O sea, es lo más que no, ya está, no hay nada, no queda nada. Y entonces, cuando ya todos pensaban que habíamos desaparecido, ¿no? Eso es lo que quería Hitler, pero no lo va a lograr porque Hashem ya prometió que el pueblo de Israel va a vivir para siempre, que ya nunca más volveríamos a ser un pueblo, que todas las milenarias profecías nunca se cumplirían. Ocurrió el milagro más grande. ¿No? Emociona. El milagro más grande. O sea, hay que festejar Yom Ha'atzmaut. Está claro que...
Hashem abrió nuestras tumbas, nos levantó y nos devolvió la vida. Pero allí no terminó su misión. Luego ocurrió lo inconcebible. Aquello que nadie se hubiese atrevido a anticipar. O sea, primero, el primer milagro es que no permitió que nos destruyan. ¿Está claro? Pero murió un tercio del pueblo judío, ¿no? Bueno, pero 2 tercios se salvaron. Hay que ver la otra parte del medio, del vaso, ¿no? El medio vaso lleno, ¿verdad? Es muy difícil, una tragedia tan grande. No hubo una tragedia más grande, creo que la tragedia más grande de la historia de Israel, la más grande fue el Holocausto. En números, ¿no? Inclusive más que la destrucción del templo, en números. O puedo compararla con la destrucción del templo o más, porque me parece que la cantidad de judíos que murieron fue la máxima en la historia. Pero en eso también sobrevivieron 2 tercios. Y el primer milagro es que sobrevivimos. Segundo, Hashem cumplió lo que nos prometió. ¿Está bien? Regresamos a nuestra tierra y establecimos el Estado de Israel, tal como Ezequiel lo había profetizado. Y cuando abra vuestras tumbas y los saque de ella, pueblo mío, y los conduzca a vuestra tierra, sabrán que yo, Hashem, he dicho. Lindo también, ¿no? Sabrán que yo he dicho, he prometido y he cumplido. ¿Qué ves en esta frase también? Que seguro se va a cumplir. Y nosotros lo vivimos en la historia nuestra, ¿no? Baruch Hashem, vivimos acá en Israel. A mí me parece que es emocionante cómo las palabras de los profetas dichas hace miles de años y de repente vos, como decía Rabbi Shabitón, nosotros somos la profecía. Es tremendo, ¿no? Nosotros somos los que estamos viviendo la profecía. O sea, lo que está profetizando en Milán somos nosotros. Es grandioso, ¿no? El mérito. Este es el primer artículo para hablar de la grandiosidad de Yom HaAtzmaut. Ahí voy al segundo. Ahora les voy a dar otro. Y voy a mostrar, vieron que siempre hay una versión de que, siempre cuando llega Yom HaAtzmaut está, bueno, acá en Majonora no hay ninguna duda, porque Majonora, Majon Meir es la onda, es Torah y eres Israel, o sea, ¿cómo no vamos a festejar? Pero hay ciertos judíos, ¿no? Ciertos grupos que como que sienten no sé por qué festejar Yom HaAtzmaut. ¿Acaso hoy en día vamos según la Torah y las Mitzvot? ¿Todo Israel va según la Torah y las Mitzvot? No. Entonces, ¿qué tengo que festejar? El gobierno no es religioso. Escuchan esas versiones, ¿no? Si me preguntas qué piensan. ¿Qué? Entonces no hay que festejar porque el gobierno no es religioso. O sea, en Yom HaAtzmaut festejo a mi gobierno, o en Yom HaAtzmaut festejo que el día de la independencia, que tengo un estado donde todos los judíos podemos vivir, en Israel, que es la tierra que Dios nos dio. ¿Entienden? Entonces sobre eso voy a mostrarles un rab ultra ortodoxo, muy famoso, que escribió un libro muy bueno. ¿Quién? Y que él tenía, ahora le voy a decir, le voy a mandar la hojita, mando las hojas. Sí. ¿Qué hay tanto en los celulares ahí? Mandando el Bluetooth. Lo mandé del mío a ella y de ella a usted. Ah, bueno, está bien. Pero yo no diría aceptar. No, porque se lo mandé a ella. El mío se dañó. ¿Qué están los dos niños? Siempre sí. Igual ya se me ha hecho. Vamos. Tengo la cosa que se cae. Acá tienen el rap. Dime que yo me da alguna original, me dan una original. Ay, ay, ay. Si sobra una, me dan una. Les quiero mostrar la vida de un rab ultra ortodoxo que estaba en contra, en contra del sionismo y que da una vuelta tremenda de pensamiento. ¿Está bien? Y por eso me parece muy interesante. ¿Al sobrar alguna no sobra alguna? ¿Una hay? Más de una. Una necesito yo. Entendí. No, porque había una segunda que era... Entendí, tengo. Esta es la foto del rab. ¿Tienen? ¿Vamos a leer juntas? ¿Juntos? Sí. Bueno. Son todas mujeres. Vamos. El rabino Taihtal. Y miren, presta atención. Y la oposición al Estado de Israel. Primero se oponía. Vamos a ver la vida. Es interesante, es un libro que se estudia muchísimo. Se estudia mucho con respecto al Holocausto y a Yom HaAtzmaut. Su vida, leo. El Rab Isahar Shlomo Taihtal, 1885-1945, nació en Hungría. En 1885 en una familia de conocidos rabinos y líderes hasídicos. Era un rab hasídico. A los 13 años, el Rab Taihtal comenzó sus estudios rabínicos. A los 15 se trasladó a Polonia. Ustedes saben que la comunidad más grande de judías era de Polonia, ¿no? Donde fue alumno del rabino Shalom Unger.
De regreso a Hungría y a la temprana edad de 21 años, el Rav Taishtal recibió la ordenación rabínica. Como lo ven, a los 21 años siendo rabino, joven, ¿no? En 1921 se convirtió en el rabino principal de Pistián, Checoslovaquia, donde estableció su propia academia rabínica yeshiva. Muy bien. Acá viene, la invasión nazi. Checoslovaquia fue invadida por los nazis en el 38. El Rav Taishtal, junto a 10 miembros de su familia, se escondió en un Bet Midrash, casa de estudios, y desde allí fue testigo de las atrocidades cometidas por los nazis y la deportación masiva de amigos y vecinos. Se ve que estaba escondido, el Rav. Al fin lo atrapan, lamentablemente. En 1942, él y su familia lograron escapar a Hungría y se establecieron precariamente en Budapest, donde permanecieron durante casi 2 años. Siguió escapándose. En 1944, Hungría fue invadida por los nazis. El Rav Taishtal y su familia fueron capturados y transportados al campo de concentración de Auschwitz. En enero del 45, los prisioneros de Auschwitz, incluyendo al Rav Taishtal y su familia, fueron transportados en tren al interior de Alemania. Fue en ese tren, camino al campo de concentración de Mauthausen, que el Rav Taishtal murió torturado y asesinado por un grupo de ucranianos, eran re antisemitas, cuando quiso defender a un judío a quien le habían robado un pedazo de pan. Quiso defender a Tavier y ahí lo matan. Bueno, vamos a ver las ideas de este Rav, que es lo que tiene que ver con Yom Ha'atzmaut. ¿Está bien? El Rav Taishtal, como la mayoría de los rabanim europeos de su época, presta atención, la mayoría de los rabanim europeos de la época de él se oponían al sionismo. ¿Cómo se puede? Pero el sionismo hay que volver a Israel, ¿no? Todavía no estaba la idea. Estaba la idea de que tenemos que volver a la tierra de Israel. Y la mayoría de los rabinos ortodoxos se oponían. Raro, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ver los argumentos. ¿Por qué se oponían? 1. Al movimiento judío secular. Puede ser en primer lugar porque el movimiento que lideraba eso no eran religiosos. ¿Entienden? ¿Quién era el movimiento que lideraba el tema de volver a la tierra de Israel? Gente que no cumplía mitzvot. Entonces, ¿qué? Si volver a Israel tiene que ver con Torah y mitzvot. ¿Y quién está liderando? Un grupo que no cumple. Entonces, esto no puede ser. Esto no es el Mashiach. ¿Entienden? Un grupo judío secular que intentaba restablecer un Estado judío independiente. El Rav Taishtal se pronunciaba en contra de la inmigración sionista a Palestina, entre comillas. Después vamos a ver qué es el concepto Palestina, qué significa, que en verdad no existe un pueblo palestino, 20.000 veces lo dije. No existe, no existe. Hay que ver dónde viene este nombre. Y en 1936, por ejemplo, publicó en una revista comunitaria, en Yiddish, ¿por qué en Yiddish? Era el idioma que hablaban, que el movimiento sionista, miren, estaba impurificando la Tierra Santa. Les estoy mostrando un Rav ultra ortodoxo en contra, que se dio vuelta, Yo quiero decir por qué y al contrario, ahora todavía no se dio, ahora están impurificando, dice, la Tierra Santa. La oposición al sionismo se basaba en 2 puntos. A ver los 2 puntos y díganme hoy qué dicen ustedes. 1. El nuevo Estado judío no debería ser el fruto de un esfuerzo humano, sino exclusivamente de un milagro divino. ¿Por qué tiene que ser así, no? O sea, así pensaban, ¿Por qué estamos en contra? No. Tiene que venir un milagro divino que llegase como parte de la redención mesiánica y en ese entonces sabremos que llegó el momento de venir a Tierra Israel. Es un argumento que hasta hoy en día lo usan algunos ultraortodoxos, o gente ultraortodoxa que no hablan bien o que no quieren volver a la Tierra de Israel. Nature carga. ¿Sabían que es todo? Antes, ¿entienden? Entonces, ¿por qué? No, tiene que venir, llegará el momento y el Mashiach dirá. ¿Quién te dijo que tiene que ser así? ¿Entienden? ¿Pero entendieron el argumento? Sí. 2. Los líderes del movimiento sionista y la mayoría de los judíos que se estaban estableciendo en Israel, construyendo el nuevo Estado, no son judíos religiosos. Y son laicos y seculares. Si no son religiosos, entonces ¿cómo va a ser esto lo que Dios quiere de nosotros? Tiene 2 argumentos que dicen en contra. 1. No tiene que venir por manos nuestras, sino tiene que venir del cielo. Es como que el tercer Betamigdash tiene que caer del cielo. Hay una posibilidad, ¿no? Sí, pero o que nosotros tenemos que construirlo. Sabemos que es una misma de la Torah construir el Betamigdash. Un argumento es que tiene que ser celestial. Otro es que los que tienen que hacer eso tienen que ser gente religiosa. Y los que estaban haciendo eso era gente... ¿Entendieron? Y él por eso se oponía al sionismo. Ahí va. Ahí viene el switch. Pero durante el tiempo que permaneció escondido en Checoslovaquia,
y durante los 2 años de reclusión en Hungría, el Rav Textal cambió su forma de pensar. ¿Qué pasó? Es un libro muy famoso, ¿eh? Ahora vas a citar el libro. Hubo una metamorfosis en su mente, algo que le daba un nuevo sentido a lo que estaba pensando sobre. O sea, ¿qué lo hizo pensar mucho? El tema del holocausto. O sea, cuando vio lo que estaba pasando en el holocausto, se dio cuenta que estaba pensando equivocadamente. En esos años de reclusión, el Rav Textal escribió sus reflexiones en un libro llamado Emma Banim Semeja. ¿Lo conocen? Sí. Emma Banim Semeja se estudia mucho en los Jugim, más como Yeshiva, como Merkaz Arab, como, ¿está bien? Como Mahomet, como Mahomet, ¿está bien? Es un libro, ¿por qué? Habla de la importancia de volver a la tierra de Israel, que refleja su nueva visión. El versículo seminal que inspiró una nueva actitud de Rav Textal hacia el sionismo. A ver cuál es el pasuk. El pasuk está la semana que viene, ¿eh? ¿Qué vamos a leer esta perashá en Israel? Emor. ¿Qué leemos después? Be'ar y Bejukotai. ¿Qué dice en esa perashá? Dice así. Se encuentra en perashá de nuestra Be'ar y Bejukotai. Y entonces recordaré mi pacto. A ver qué ven en el pasuk. Y entonces recordaré mi... O sea, como que Israel va a estar sumergido en el exilio. Vamos a estar casi en lo peor. Pegado con el holocausto. Y entonces recordaré mi pacto con Jacob, con Isaac y Abraham. Y también a la tierra recordaré. A ver, ¿cómo leen el pasú? Recordaré mi pacto con Jacob, Isaac y Abraham. 1, 2. Y también el pacto con mi tierra. Bueno, vamos de a poquito. Primero, ¿ven algo raro en recordaré mi pacto de Jacob, Isaac y Abraham? Sí, No está mal. Tenía que haber dicho recordaré mi pacto de Abraham y se quedó. Está al revés. Pregunta 1. Pregunta 2, ¿qué significa recordaré el pacto con la tierra? Con mi tierra. ¿Es otro pacto? ¿Es otro? Porque recién me habló de Abraham y Jacob. ¿Qué tiene que ver de la tierra de Israel? ¿Entendieron la pregunta? Sí. Miren cómo el Rab lee el pasuk. Va. Pero hay otra pregunta. A ver. Que dice como esos 3 y después dice ya también a la tierra. Como que en segundo lugar como que está hablando de algo y también a la tierra. Como que está raro. Debería decir y recordaré a la tierra, Abraham, Isaac y Jacob. Dice Abraham, Isaac y también a la tierra. Está como Sí, también. está Sí. dividido. Es como que son dos cosas diferentes. Sí. O dos posibilidades. Bueno, vamos a ver cómo lo lee el Rab. Muy bien. La Torah dice que cuando los judíos fuésemos perseguidos por sus numerosos, o sea, el pasuk está, es bueno citar, 26, 42. También Vayikra 26, Levítico 26, 42. La Torah dice que cuando los judíos fuésemos perseguidos por sus numerosos enemigos en el exilio, Hashem finalmente recordará el pacto que hizo con nuestros antepasados y nos rescatará de nuestros enemigos. ¿Está claro? ¿El pasuk tiene que ver con nuestro tema? Que al fin, cuando vamos a estar ahí y nos van a perseguir, al fin Dios nos va a salvar. Sí. ¿Tiene que ver? Sí. ¿Tiene que ver con el holocausto de Yom Ha'atzmaut? Sí. Sí. Pero es que él está viviendo el holocausto, él no llegó a vivir el Yom Ha'atzmaut, ¿eh? Pero él está viendo la tragedia. Hay 2 elementos inusuales en este versículo. Pero él también ya sabía que había un movimiento que quería volver a la tierra de Israel. 1. Nuestros antepasados son mencionados por lo general, normalmente como dicen los presupósitos. Abraham, Isaac y Jacob. Nunca dice Jacob, Isaac y Abraham, ¿no? Acá al revés. En orden cronológico, pero en este pasuk son mencionados de atrás para adelante. ¿Por qué? 2. Este versículo menciona al final a la tierra de Israel. ¿Por qué? ¿Está bien hasta acá? Citando el comentario de Rashi. Vamos al comentario de Rashi. El Rav Textal explica que para que Dios nos escuche y nos proteja de nuestros enemigos, quizá alcance... Bueno, entonces Dios nos va a escuchar y nos va a salvar. ¿Cómo? Voy a recordar el pacto con Jacob. Entonces, ¿qué haría que me recuerde? Voy a recordar el pacto con Jacob. Entonces, ¿qué haría para que Dios salve a Israel? El pacto con Jacob. O sea, ¿el mérito de quién? De Jacob. El mérito de Jacob. El más joven de los patriarcas. Y si ese mérito no alcanza, acá, por eso va para atrás. Si el mérito de Jacob no alcanza, entonces nos quedará el mérito de Isaac. Según esto, Isaac tenía más mérito que Jacob, ¿no? Y si el de Isaac no alcanza, y finalmente, el gran mérito de Abraham vino. ¿Están de acuerdo que Abraham es el que tiene más mérito? Sí. No quiero discutir entre Isaac y Jacob, habría que ver, es más competencia, pero que Abraham, no me cabe ninguna duda que Abraham es el máximo. No, aquí era Isaac, ¿quién lo hizo? Abraham. Pero ¿qué pasa si por causa de todas nuestras malas acciones y por abandonar el pacto, qué pasa si porque abandonamos el pacto, el mérito de nuestros padres no llega a ser... ¿Qué pasa si el mérito de Abraham y Jacob no alcanza? Acá viene el segundo. ¿Por qué dice y? Entonces, explica el Rav Textal, nos queda otro mérito. ¿Qué mérito es este? ¿Para qué es el mérito de la tierra de Israel? ¿Qué mérito tiene la tierra? Los méritos son de seres humanos, ¿no?
Hay mérito de la piedra, hay mérito del vaso, no. El mérito es de la persona. Entonces, ¿qué es el mérito de la tierra? ¿Entienden la pregunta? ¿Qué podría ser el mérito de la tierra de Israel? Digan ustedes, ¿qué mérito podría ser el mérito de la tierra de Israel? Que tenga que ver con personas. Algo que ¿qué? Todo lo que nuestros antepasados hicieron por la tierra. Tendría que ser algo que nosotros hicimos por la tierra de Israel. ¿Entienden? O sea, es un mérito de Am Israel que tiene que ver con la tierra de Israel. ¿Hay algún mérito de Am Israel que tenga que ver con la tierra de Israel? No se puede ser la misbot que cumplimos en la tierra de Israel. No sé, ¿entienden la pregunta? Ahora miren cómo lo leo. Es decir, entonces explica Rotetal, nos queda el mérito de la tierra de Israel. Es decir, de los Yehudim que se sacrifican para vivir en la tierra de Israel. ¿Ven el mérito? Todo Yehudí que se sacrifica para vivir en Israel, o todo Yehudí que hace todo para volver a tener Israel, para que todo tu pueblo tenga su lugar, ¿no es un mérito? Sí. Es un mérito gigantesco. ¿Entendieron o no se entendieron? El mérito de sacrificarse por vivir en Israel. El mérito de la tierra, los que viven en Israel, porque no muchos volvían a Israel, ¿no? Eran contados los que se sacrificaban, porque era muy difícil, porque no había lo que comer. Transferencia de archivo a Lina, ¿le doy que sí o que no? Que sí. Estamos pasando una clase para después pasársela a ustedes. Sí. Entonces, de nuevo, el mérito de la tierra, los que viven en Israel, es nuestro último recurso para que Hashem se acuerde de nosotros. ¿Por qué lo trajo en segundo lugar? Si no alcanzó este y este, todavía te queda uno. ¿Cuál es el que te queda? ¿Cómo te sacrificaste por la tierra de Israel? Si no nos sacrificamos por la tierra de Israel, ¿nos queda mérito? Si no nos sacrificamos, no. Si nos sacrificamos por la tierra de Israel, sí. Acuérdense que él criticaba a todos los que estaban hablando de volver a la tierra de Israel. Pero de repente empieza a leer el versículo y dice, wow, ¿cómo los estoy criticando? Es el mérito. ¿Entienden? No, pero tiene que venir cuando venga el Mashiach. No que venga el Mashiach. Nosotros tenemos que hacer por Israel. No, pero no, son laicos, no son religiosos. Para. Son laicos, no son religiosos. Está bien. No cumple Shabbat, no cumple Shabbat. No cumple Kashrut, no cumple Kashrut. Bueno, esa misma no la tiene. ¿Hay alguna misma que tiene? ¿Hay algún mérito que tiene? Sí, que están haciendo todo por volver a la tierra de Israel. El único mérito que tiene, que es importantísimo, no se lo querés contar, es el mérito que tienen los soldados, ¿entienden? Hablando un poco de Yom HaSamut y los soldados. Es el mérito, ¿entienden? Está bien, digamos que no es religioso, pero está peleando la frontera para que nosotros estemos estudiando acá, ¿no? ¿No tenés que ser agradecido? Sí. Dice, para que el mérito de la tierra es nuestro último recurso para que Hashem se acuerde de nosotros. Va. Nueva visión. Fue entonces cuando el Rav Teichtal expresó que el esfuerzo de los pioneros sionistas que habían llegado a Palestina, entre comillas, a Israel, a construir un nuevo Estado era muy significativo, porque hasta ahora que decía, los criticaba. Ahora que empezó a decir, no, es muy importante. Ya esto lo hace ya en la época que está sufriendo el holocausto, ya que a pesar de que estos judíos no llevaban una vida de observancia, porque no tuvieron acceso a una educación judía apropiada, ¿cómo debo ver a un judío giloní? ¿Cómo debo ver a un judío alejado? ¿Es alejado a propósito porque él está en contra de la Torá o es porque no tuvo educación? La mayoría de los judíos alejados no tuvieron educación. ¿De cuál es nuestro deber? Si ya por lo menos conocemos un poco. Enseñarles, Keru, acercarlos. Lo que hacen todos, lo que hace Jabal, lo que hace Yatorá, lo que hace toda la yeshivot de todos los lugares de Keru, ¿no? Mahomet, Mahonora. ¿Cómo se dice una judía alejado? Shinok, Tinok, Shenishba. Ven a Goim. ¿Qué es Tinok, Shenishba? Un niño que fue raptado. O sea, que fue raptado. Una persona que fue raptado entre los Goim lo raptaron. Y no tuvo educación judía. Él no sabe que es judío. ¿Él tiene culpa de no cumplir? No, si él nunca lo educaron. Tenía el enorme mérito de haber querido, estas personas tienen el enorme mérito de haber querido regresar específicamente a la tierra de Israel. O sea, ¿tienen algo idealista o no en estas personas? A pesar que no son religiosos. Hay idealismo, volver a la tierra de Israel. Y de restablecer en la tierra de Israel de nuestros antepasados. ¿No quieren? ¿A dónde querían volver todo este movimiento sionista? ¿Quería volver a Uganda? ¿Quería ir a otro lugar? ¿Quiere ir a Israel? O sea, ¿tienen algo ideológico? Sí, Israel. ¿Y por qué Israel? Porque Dios no dio la tierra a Israel. O sea, ¿creen o no creen entonces? Creen. Y esto debe considerarse para ellos, miren cómo dice el Rab, como su teshuvá. ¿Pero qué teshuvá? Teshuvá es teshuvá de Mitzvot, ¿no? Pero hay otra teshuvá, ¿no? ¿Teshuvá de qué?
¿Qué es volver? Volver a la tierra de Israel. Retorno a Shem. Y para nosotros, como el gran mérito por el cual merecemos, miren lo que dice el Rab, y el gran mérito por el cual merecimos sobrevivir como pueblo. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Puede ser? O sea, esto que hace que ellos quieran volver a la tierra de Israel, haría que sobrevivamos como pueblo. ¿Por qué mérito tiene eso? ¿Y qué tiene que ver con el holocausto? La gran pregunta del holocausto, ¿no? Una gran pregunta. ¿Quién cae en el holocausto? En el holocausto, ¿quién cayó? ¿Gente alejada o también gente religiosa? Todos. Cayeron todos. Entonces, ¿dónde está el pecado? Si vos decís, hay un pecado, ¿cuál es el pecado? Que a Israel se alejó, por eso. Y entonces ¿por qué mueren los religiosos? No tiene sentido. Porque Am Israel es un solo cuerpo. Y entonces... está bien, pero ¿por qué tiene que morir 500.000 religiosos? No. Si es un pecado porque nos alejamos de la Torah y las mitzvot. Pero yo acá tengo 1 millón de religiosos, no le veo lógico que ese 1 millón de religiosos mueran. Tiene lógica si son todos ateos, entonces bueno, que le venga el castigo. Pero ¿por qué castigas a alguien que va en el camino de las mitzvot? Porque no se preocupó de enseñar lo suficiente o no se Puede identificó ser, con la unidad del pueblo. Yo quiero relacionarlo con esto de Israel. No quiero decir que el holocausto viene, pero quiero decir acá. Hay muchas veces, no quiero decir que eso, por eso viene el holocausto, pero presten atención. Hay muchas veces que nos olvidamos de la Torah y las mitzvot, punto 1, y nos vinieron castigos. Pero hay otra cosa. Hay muchas veces en la historia que nos olvidamos de nuestro lugar. ¿Y cómo nos vamos a despertar? ¿Entienden? Entonces a lo mejor tiene que despertarte de que no te olvides de tu lugar. ¿Cuál es tu lugar? La tierra de Israel. ¿Me siguen? Entonces, puede ser, dice Rab, miren qué dice Rab, que por el mérito de estas personas que quieren volver a Israel, sobrevivimos como pueblo. O sea que ese era el punto que Dios quería que recorremos. Y eso nos da el mérito para volver. ¿Entienden? Es un mérito grandioso entonces. Tal como sucedió con los grandes Tanaín, como Rabbi Ishmael ben Elisha y muchos otros, el Rab Taistal también formuló su propio Siduk Adin, justificación del juicio divino. Miren cuál fue él dio como una justificación del juicio divino. El holocausto, esperen que le doy la segunda hojita que era chiquita, por eso no se la hace. Va, ahí va, y con esto vamos a un recreo. Voy a pasar rápido. Ahí va la segunda hojita. Viene el Siduk Adin. Miren lo que lo llevó a concluir el Rab el holocausto, que es muy difícil dar. Yo no digo que hay respuesta para el holocausto, pero miren la conclusión de él. Va la hojita. Llega la hojita. ¿Dónde quedó la hojita? Ahí se acabó. Llega la hoja. Dice así. El Rab lo llevó... ¿No alcanzó? No, sí. Lo llevó a concluir que muchos judíos estaban siendo perseguidos en Europa. Miren la conclusión de él, porque estamos... No dijo todos, ¿vieron que dijo muchos? Sí. Dijo todos porque se cuidan. Muchos judíos están siendo perseguidos en Europa porque habían renunciado a la oportunidad, porque ya teníamos la oportunidad de empezar a volver, pero no, de regresar a la tierra de Israel. Tremendo lo que está diciendo, ¿no? Está diciendo, uno de los motivos por qué fuimos perseguidos y por qué viene todo, es porque nos olvidamos de cuál es nuestro lugar. Entonces, ¿qué hace Dios para despertarnos? Nos manda eso y enseguida decimos, ¿por qué nos está pasando esto? Nos están matando en todos lados. Claro, no tenemos un país, no tenemos cómo defendernos, tenemos que volver a nuestro lugar. Llegó la hora de que volvamos a Israel. O sea, Dios está así despertándote. Tremenda. También hay Meshech Jochma trae este motivo, Tremendo. Meshech Jochma, que como una cosa que puede pasar, que a veces vienen las tragedias. O sea, miren, está diciendo así, 2 motivos. Un motivo puede ser porque te olvidas de la Torah. Y otro motivo puede ser porque te olvidas de la tierra de Israel. ¿Está bien? No estoy diciendo que la tierra de Israel es la máxima. Obvio, pero Israel es el lugar donde tenemos que hacer todas las mitzvot, en nuestro lugar. ¿Está bien? Porque habían renunciado a la oportunidad de regresar a la tierra de Israel. Acá dice, para más información sobre Rab Taistal y sus ideas, incluyendo un video, hay un artículo. ¿Está bien? Bueno, ahí manda un lugar donde... ¿Se entendió? Pero me pareció tremendo. O sea, en otras palabras, no puede ser que no puede ser que haya una falta. Si hay soldados que dan la vida por la tierra de Israel, y hoy a la noche es Yom HaZikaron, y hay un minuto en recuerdo de los soldados fallecidos, no puede ser que no te importe. ¿Están de acuerdo? Sí.
Y yo le dice, y vos le preguntás, ¿cómo no te va a importar? No, si ellos no son religiosos, son alejados. Y son religiosos. ¿Cómo me dices religiosos o no religiosos? Él por lo menos dio la vida por Israel, ¿no? ¿Y ese mérito no lo quieres ver? Es un mérito gigantesco. ¿Quién te dijo que mérito vale más? Ese mérito tiene un peso tremendo. ¿Cómo? No puede pasar que no seamos agradecidos a nuestros soldados. ¿Se entendió?